Soy la doctora Sara Brito, médico endocrinólogo, presidente de la Federación Nacional de Diabetes y jefe del servicio de endocrinología del Hospital Militar. Y hoy vengo a compartir con ustedes una charla sobre el manejo de la diabetes mellitus en COVID-19. El riesgo de muerte y complicaciones graves por COVID-19 aumenta significativamente en personas con los dos tipos principales de diabetes, tanto la tipo 1 como la tipo 2. Ahora, esto va a estar fuertemente influenciado por la edad, la cual agrava, entre mayor edad, más se agrava las posibilidades de complicaciones por esta infección viral. También por el grado de descontrol que presenta el paciente portador de la condición de diabetes, que puede verse reflejado en la hemoglobina 1C, y la obesidad. La obesidad se ha visto que es también una comorbilidad o un factor agravante importante en los pacientes que se contagien por COVID-19 y que sean portadores de la condición de diabetes. Entonces, un inadecuado control con una hiperglicemia sostenida va a condicionar una mayor susceptibilidad a presentar complicaciones graves y a mayor severidad de la infección por COVID-19, presentando a estos pacientes más distrés respiratorio, más posibilidades de ingresar a unidad de cuidados intensivos e incluso mayor mortalidad. También otras enfermedades agregadas o comorbilidades presentes o complicaciones, tanto micro como macrovasculares presentes en los pacientes con diabetes, como enfermedades renales, cardíacas, sobre todo que son comunes en estos pacientes con diabetes de larga data, van a producir una evolución más tórpida en los pacientes afectados. En este sentido, conociendo esta peligrosa relación entre diabetes y COVID-19, muchas sociedades internacionales han creado una serie de guías para manejar la diabetes durante la infección por COVID-19. En este sentido, la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo y la Federación Nacional de Diabetes, FENADIabetes, elaboraron esta guía de recomendaciones en pacientes con diabetes mellitus que estén en fase de confinamiento o en enfermedad aguda por SARS-CoV-2. Entonces, bueno, lo primero y principal es tratar de orientar a nuestros pacientes, de darles recomendaciones generales para que puedan evitar el contagiarse por este coronavirus. Es fundamental cumplir con todas las medidas generales para evitar este contagio, manteniendo, bueno, las medidas de distanciamiento social y protección con tapaboca y con otras medidas de limpieza y lavado de las manos. Además, manteniéndose en su casa con una dieta balanceada que sea suficiente en proteínas, que sea baja en carbohidratos de fácil absorción y rica en carbohidratos complejos y abundantes vegetales y frutas. También se les recomienda a nuestros pacientes que es muy importante mantenerse activo y ocupado haciendo ejercicio diario. Deben tratar de caminar por lo menos 30 minutos al día o una hora por lo menos 3 veces por semana. Y también realizar ejercicios de repetición o tonificación interdiario en su casa. Los pacientes con esta condición deben contar con los medicamentos suficientes e insumos de todo tipo, sus medicamentos antidiabéticos orales, insulina, pero también los insumos como agujas, tiras reactivas y todo lo que use de manera regular. Suficiente por lo menos para un mes y siempre tener la previsión de estar renovando estos insumos que necesita. Es importante que las personas con diabetes mantengan un buen control de glicemia. Por eso se le ha recomendado a nuestros pacientes, ahora más que nunca, realizarse un control de glicemia en casa, o sea, su automonitoreo. Esto deberían hacerlo todos los pacientes con diabetes, pero en esta condición de la pandemia que estamos viviendo es aún mucho más importante. Entonces vamos a tratar de orientarlos en este sentido. Pacientes en tratamiento con cambios de estilo de vida y antidiabéticos orales, que generalmente son pacientes diabéticos tipo 2, se recomienda que se haga el autocontrol de la siguiente forma. Si tiene valores adecuados de glicemia, los indicados por su médico, deberá realizar glicemia capilar 1 a 3 veces por semana. Si no tiene los valores adecuados, pero no tiene síntomas de hiperglicemia, debe aumentar la frecuencia de las glicemias capilares a 1 o 2 veces por día y mantenerse en contacto con su médico para ajustar su tratamiento y lograr un control óptimo.
aumentando de 1 hasta 3 fármacos orales si es necesario, o incluso una insulina basal en caso de que la necesite para poder lograr un control óptimo. Si no tiene los valores adecuados y además tiene síntomas de descompensación, o sea, por hiperglicemia, deberá realizar un monitoreo antes y 2 horas después de cada alimento hasta normalizar con dosis suficientes de fármacos orales o adicionando insulina, según la indicación de su médico tratante. Si tiene sospecha de hipoglicemia en un momento, deberá hacerse la glicemia en ese momento, y si sospecha que es en la madrugada, deberá hacerse una glicemia a las 3 de la mañana. No debe descontinuarse ningún tratamiento sin el consejo y la prescripción del médico. El tratamiento de las comorbilidades, especialmente la hipertensión coexistente, dislipidemia, enfermedades cardiovasculares o renales, deben tratarse como siempre o aún de manera más estricta. Recordemos que en este periodo de pandemia nuestros pacientes han estado de alguna manera desasistidos por la posibilidad de por no tener la posibilidad de acudir a sus consultas y a sus controles de manera regular. De manera que nosotros, si es posible, de manera a distancia, a través de telemedicina, debemos dar todas estas recomendaciones. Primero, para prevenir que se contagien y además para mantener un buen control de la glicemia, porque si ellos se contagian con el SARS-CoV-2, su respuesta será mejor si han mantenido la glicemia en condiciones óptimas. Ahora, si el paciente es un paciente diabético tipo 1 o diabético tipo 2 con un esquema de insulina intensivo, se deberá realizar glicemias capilares de 3 a 6 controles diarios, precomida, poscomida y eventualmente a las 3 de la mañana. También antes y después de realizar ejercicio, esto especialmente en pacientes diabéticos tipo 1. En caso de que el paciente presente una infección, que no necesariamente tiene que ser por SARS-CoV-2 o coronavirus, sino tenga una infección urinaria, una infección respiratoria de otro tipo, y sus glicemias comiencen a elevarse y se encuentren por encima de 250 y o tenga la posibilidad de detectarse cuerpos cetónicos, deberá realizar glicemias capilares cada 3 o 4 horas y recibir las instrucciones de su médico para administrar insulina regular o rápida para tratar de compensar estos valores. Disculpe. Durante el embarazo, la frecuencia de las glicemias y el esquema de tratamiento será seguido cercanamente por el médico. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 en confinamiento, que se hagan monitoreo continuo de glucosa o que tengan bombas de infusión con monitoreo continuo, pues ellos deben estar abiertos a mantener un contacto permanente con sus médicos, que son personas que están especializadas en esta área y mantienen con ellos una comunicación para asesorarlos en el manejo de estos equipos. Realmente el monitoreo continuo de glucosa con valores de glicemia en tiempo real es una de las herramientas actuales más eficaces para mantener la glucosa en meta y evitar la variabilidad glicémica. Con un monitoreo continuo de glucosa se puede conocer el nivel de glicemia en todo momento y tomar decisiones inmediatas para evitar complicaciones, eh, sobre todo si hay un proceso infeccioso o si el paciente tiende a ir a una cetoacidosis o a un estado hiperosmolar hiperglicémico. En las infecciones virales, especialmente cuando hay fiebre y malestar, esto aumenta el riesgo de presentar una cetoacidosis y el paciente debe estar más que nunca atento a los valores de glucosa para tomar medidas inmediatas. Al paciente hay que darle metas y alerta en el control metabólico. Aquí les damos los valores pues que son los más aceptados, porque son los aceptados por la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Latinoamericana de Diabetes, según los cuales los valores de hemoglobina glicosilada A1C deben estar alrededor de 7, pero recordemos que esto se va a reajustar de acuerdo a las condiciones de cada paciente. Si el paciente es joven y no tiene complicaciones, se pueden tener un nivel de exigencia mayor. En cambio, si es un paciente de edad avanzada con complicaciones micro o macrovasculares, podemos ser un poco más laxos en el control de la hemoglobina glicosilada. Alcanzar una glicemia plasmática preprandial o en ayuna entre 80 y 130 y una postprandial que esté por debajo de 180. Saber que si estas serían las alertas, saber que si sus niveles de glicemia están persistentemente por debajo de 70 miligramos por decilitro
aun si no presenta molestia y o si sus niveles están por encima de 200 por más de una semana o tiene varias lecturas seguras más seguidas mayores de 300, debe consultar a su médico. Entonces, ¿cómo hacemos ahora en el paciente si nuestro paciente, a pesar de todas las medidas que le dimos de prevención, y el paciente, bueno, que está cumpliendo su tratamiento en casa, es sospechoso de que tiene la infección por COVID-19, ¿cómo vamos a proceder? En pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en cambios de estilo de vida y o antidiabéticos orales, eh, pero que tengan que estén asintomáticos o con cuadros leves o moderados, se debe mantener la medicación habitual y vigilar los fármacos con riesgo de hipoglicemia, como la sulfonilurea, riesgo de depresión de volumen, como son los que producen los inhibidores de cotransportadores de sodio glucosa tipo 2, aquellos medicamentos que pueden tener riesgo de acidosis metabólica, que son también estos inhibidores de cotransportadores de sodio glucosa tipo 2 o metformina. Sabemos que los inhibidores de cotransportadores de sodio glucosa tipo 2 no los hay en el país, pero hay algunos pacientes que se les han indicado en el exterior y los traen, y tenemos que alertarlos sobre la posibilidad de una deshidratación, incluso que se precipite la aparición de una cetoacidosis por el uso de estos medicamentos. Sobre todo si el paciente tiene náuseas, vómitos o si es un paciente ya con complicaciones. También tener cuidado con los fármacos que inhiben el apetito, como los análogos de GLP-1. En los periodos agudos de las infecciones, el paciente puede deshidratarse, ya sea por vómitos, diarrea, fiebre e infección respiratoria. Es por ello que los medicamentos orales deben estarse ajustando o incluso puede ser necesario suspenderlo en algún momento determinado, pero solamente debe tomar la decisión el médico y poder ajustar los medicamentos de acuerdo a la condición del paciente. En algunas situaciones los pacientes pueden presentar episodios recurrentes de glicemias bajas, sobre todo si están inapetentes o vomitando, y en ese caso pudiera ser necesario incluso suspender el tratamiento hipoglicemiante. En pacientes con diabetes mellitus tipo 2, con insulina basal y antidiabéticos orales, que tengan cuadros asintomáticos o cuadros leves o moderados, se va a mantener más o menos la misma conducta. Revisar la medicación de acuerdo a la condición del paciente, evitar los fármacos que tengan riesgo de elevados de hipoglicemia, como la sulfonilurea, riesgo de depresión de volumen, como ya dijimos, los inhibidores de cotransportadores de sodio glucosa tipo 2, riesgo de una acidosis metabólica, como pudiera ser la metformina en pacientes que tengan cuadros ya muy serios o pacientes que son portadores de insuficiencia renal o cardiopatía, insuficiencia cardíaca. Y pues vamos a ajustar los tratamientos de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que ya tienen esquemas más complejos en los cuales hay una insulina basal más insulinas prandiales, o en pacientes diabéticos tipo 1 en tratamiento con insulina, se puede mantener toda la medicación. La insulina generalmente no se suspende. Se puede ajustar las dosis, se puede disminuir, pero generalmente el paciente debe mantener su tratamiento, sobre todo si es un diabético tipo 1, no puede suspenderla, o si es un insulino requiriente. Se ajustará la dosis de acuerdo a la condición. En pacientes con diabetes gestacional, pues también se tratará de mantener su control con el tratamiento que venga recibiendo, medir cetonas, estar pendiente de su condición general, y si está solo con insulina basal, entonces hay que vigilar y puede ser que necesite cambiarse a insulina regular. En pacientes con cetoacidosis diabética o síndrome de hiperglicemia, síndrome de hiperglicemia hiperosmolar, con COVID-19 deben ser hospitalizados y utilizar insulina endovenosa. Los pacientes con diabetes o hiperglicemia en estado clínico de gravedad, pues por supuesto serán trasladados eh, y probablemente ingresen a una unidad de cuidados intensivos y se manejarán con infusiones de insulina. Cuando el paciente necesita ser trasladado y necesita el consejo urgente por parte del especialista. Si persiste fiebre, vómitos y o pérdidas de peso, sugiriendo un empeoramiento del cuadro, deshidratación y un potencial compromiso circulatorio. Si tiene hálito u olor a fruta, acetona, si hay cuerpos cetónicos en sangre que se van elevando o en orinas, donde los logre hacer, eh,
si pasa mucho tiempo y este cuadro se mantiene a pesar de cantidades extras de insulina o hidratación. En niños y adolescentes que se vean descompensados, agotados, confusos, hiperventilando con dolor abdominal importante. En los pacientes con evolución severa o grave, con dificultad respiratoria que ameriten hospitalización, por supuesto los tratamientos se deben reevaluar y es muy probable que se suspendan todos los medicamentos orales si los tomamos y solo se controlen, como en otros cuadros severos, con insulina regular. Entonces recordemos que hay una serie de medicamentos, ¿ok?, que nuestros pacientes usan, entre ellos, pues biguanidas como la metformina, que puede provocar síntomas gastrointestinales y riesgos de deshidratación y acidosis láctica, especialmente en enfermos renales con cardiopatía aguda o insuficiencia cardíaca. Recordemos que la metformina realmente es un medicamento muy bien tolerado. Incluso son pocos los pacientes que tienen síntomas gastrointestinales. Y es uno de los medicamentos que podemos mantener para manejar a los pacientes con diabetes y infectados por COVID-19. Se pueden continuar en casos leves o moderados y si no hay mayores riesgos, pues se suspende ya en pacientes graves. Los inhibidores de EPP4 son bien tolerados, tienen poco riesgo de hipoglicemia y no deben suspenderse y además tienen la ventaja de que se pueden ajustar sobre función renal. Los inhibidores de cotransportadores de sodio-glucosa tienen el alto riesgo de deshidratación y deterioro de la función renal y cetoacidosis. Por lo tanto, debemos suspenderlos en enfermos severos y graves. Análogos de GLP-1 sabemos que pueden causar náuseas, vómitos. Generalmente no es necesario suspenderlos porque es un síntoma que se va creando tolerancia con el tiempo, pero sabemos que si el paciente está muy inapetente, pues es probable que haya que suspenderlo y especialmente en cuadros graves. Las sulfonilureas son medicamentos que tienen un alto riesgo de hipoglicemia, especialmente en pacientes renales y con cardiopatía. Por lo tanto, debemos suspenderlo en casos agudos y graves. Disculpe. Las insulinas generalmente no requieren suspenderlas, sobre todo las insulinas preprandiales, como la regular, Apidra, Lifra o Aspar, pues se van a mantener y lo que se va a hacer es ajustar las dosis en pacientes con casos severos y graves. Las insulinas basales como NPH, Clargina o Detemir generalmente se mantienen, tratan de no suspenderse, solo se va a ajustar las dosis de acuerdo a la condición del paciente. Y las insulinas mixtas, que son las premezclas, pues en estos casos muchas veces es necesario cambiarlas para manejarse más fácilmente con insulina regular y una dosis fija de insulina basal. Este es un cuadro que fue creado por algunas sociedades europeas y que resume un poco todo lo que sería el manejo del paciente portador de la condición de diabetes en infección. Entonces, en primer lugar, tenemos el paciente que no está infectado y al cual estamos dando una serie de recomendaciones, como se ve en la gráfica, para cumplir en su casa. Se le está dando indicaciones del lavado de las manos, de mantener la seguridad, de tratar de no estar en sitios en los cuales haya gran cantidad de personas, que trate de que haya algún familiar, sobre todo si son adultos mayores, que sean los que hagan las compras, mantener sus insumos y sus medicamentos al día para poder cumplir su tratamiento. Entonces, hay que prevenir la infección de estos pacientes, ¿ok? Y con eso hacemos esas recomendaciones por telemedicina. Hay que sensibilizar a los pacientes por la importancia de un control metabólico óptimo, optimizar la terapia actual, si corresponde actualizarla, si el paciente está bien, pues se deja con el mismo tratamiento. Hablarle al paciente de que nunca se debe hacer una interrupción prematura de la terapia establecida y utilizar, por supuesto, los modelos de telemedicina y salud conectada para tratar de tener la mayor comunicación con nuestros pacientes y poder controlarlo. El paciente que ya se complica y tiene un caso grave y es necesario hospitalizarlo, debe monitorearse. Primero, hay pacientes que pueden no ser diabéticos y desencadenar una diabetes durante la infección por SARS-CoV-2. Eso se ha visto y ya está descrito la aparición de diabetes de nuevo en estos pacientes. Después, si ya sabemos que el paciente es portador de diabetes, en ambos casos debemos hacer un monitoreo estricto de la glucosa en plasma, también hacer otros exámenes como electrolitos, pH, cetonas en sangre.
y debe hacerse una indicación temprana para la terapia con insulina endovenosa, en la mayoría de los casos con bomba de infusión, evitando, por supuesto, la variable en ese sentido de la absorción subcutánea. Y probablemente va a haber un aumento de las necesidades de insulina durante la infección. Después, el paciente, si está en su casa, se va de alta, uno le da sus metas con las cuales se debe mantener. Y ya dijimos que una concentración de glucosa en plasma basal en ayunas entre 70 y 144, ponen algunas sociedades, en el caso de edad entre 80 y 130, una hemoglobina glicosilada que esté en general por debajo de 7. Si el paciente está con monitoreo continuo de glucosa, bueno, tratar si el paciente es joven y no tiene complicaciones, mantener un tiempo en rango mayor del 70% y mayor del 50% en personas frágiles y mayores. Evitar las glicemias, que sean en la menor cantidad de hipoglicemia que se presenten en estos pacientes, y una concentración de glucosa plasmática postprandial que debe estar por debajo de 180. Entonces, como conclusiones, los datos epidemiológicos disponibles hasta ahora sobre COVID-19 no apoyan la hipótesis de que los pacientes diabéticos están en mayor riesgo que la población general de contraer el SARS-CoV-2. Pero sí parece claro que la diabetes, especialmente cuando no está bien controlada, expone a las personas a más complicaciones y a mayor mortalidad. Otros factores importantes que empeoran el pronóstico son la edad, el sexo masculino, el índice de masa corporal, otras comorbilidades asociadas a la diabetes como la hipertensión, enfermedad cerebrovascular y la enfermedad renal. Un elemento importante es que la molécula que tiene la función de receptor del SARS-CoV-2, que ha sido la enzima convertidora, identificada como la enzima convertidora de angiotensina 2, cumple funciones protectoras importantes sobre diferentes sistemas, incluyendo el endocrino y a nivel de páncreas y tejido adiposo. Eso le confiere mayor gravedad para nuestros pacientes. La enzima convertidora es endocitada por el virus y disminuye su expresión en la infección por SARS-CoV-2, y eso va a producir una alteración que puede llevar a empeorar el proceso inflamatorio y de resistencia a la insulina y por lo tanto aumentar los requerimientos de tratamiento y poder llevar a la descompensación en nuestros pacientes portadores de diabetes. La hiperglicemia del ingreso al hospital y la que se mantenga durante su hospitalización es de mal pronóstico, aumento de mediadores inflamatorios, glicación de la enzima convertidora y disminución del efecto protector que ya tiene sobre el sistema metabólico. La enzima convertidora de angiotensina tipo 2 se expresa en el páncreas, tanto exocrino como endocrino, y eso pudiera explicar la aparición de diabetes de nuevo en estos pacientes. Y eso pues es lo que se ha descrito como el desarrollo agudo de diabetes. Bueno, muchísimas gracias y bueno, estoy dispuesta para las preguntas.